Guillermina y Andrea, que más que colegas somos como hermanas, porque hicimos toda la residencia en clínica médica, así que imagínense si nos conocemos. Así que nos conocemos muy bien y tenemos una gran amistad entre las familias también. Así que bueno, es un gusto, la verdad. Muchas gracias, Graciela, también por la conocí ayer, así que realmente es un gusto. Y bueno, vamos así a hablar un poco, a poner un poquito de luz, pero que creo que todos ustedes son clínicos y que conocen actualmente el tema de los anticuerpos, y en general como clínicos nos encantan las patologías autoinmunes, porque si hay algo que tienen signos y síntomas que nosotros, realmente nos convertimos en pequeños investigadores, son estas enfermedades. Y cada vez más con el advenimiento, sobre todo de la terapéutica, pero el advenimiento de la terapéutica tiene que ver con toda la investigación que estamos haciendo, la investigación básica que estamos haciendo en estas enfermedades, es que cada vez más tenemos biomarcadores, pero que son muy caros y que tenemos que saber cómo utilizarlos, ¿sí? Porque después tenemos un resultado que no sabemos interpretar. Entonces de esto se trata una charla. Entonces, la charla vamos a presentar a partir de casos problemas. Entonces se presenta una mujer de 35 años de edad que venía a consultar con artralgias en manos, en pies, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, interfalángicas distales también, con rigidez matinal mayor a 2 horas, iba agregando fotosensibilidad y caída del cabello. Ustedes ven acá la fotosensibilidad que tiene la paciente, ¿sí? En las áreas de la cara, lógicamente áreas fotosensibles, acá respeta el surco nasogeniano, acá se ve menos, acá se ve bien el respeto, y en vez del escote, con estas lesiones que son lesiones secundarias a rascado, porque realmente eran muy pruriginosas. Entonces, acá lo vamos a enfocar ya desde el punto de vista, no como clínico en general, todo lo que puede llegar a ser, sino vamos a hacer el enfoque ya más reumatológico. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Y como antes nombré, primero, todos somos clínicos, ¿sí? La mayoría de los reumatólogos hicimos clínica completa, ¿sí? Entonces hacemos hemograma, tenemos el hepatograma, además lo vamos pidiendo para ver si este paciente va a poder recibir después medicación, qué tipo de medicación le voy a poner. Le pido la TSH como screening porque es muy frecuente tener una patología inmune, órgano específica dentro de las enfermedades nuestras sistémicas. Bueno, glucemia, creatinina y posteriormente empezamos con reactantes de fase aguda, que como eritrosedimentación y proteína C reactiva como los más importantes. Seguidamente, si yo ya estoy enfocando mi diagnóstico, voy a empezar, que ya vamos a ahondar más en las definiciones, voy a pedir FAN en HEP2. ¿Qué significa FAN en HEP2? Son factores antinucleares, lo mismo que pedir ANA. Si yo pongo ANA es exactamente lo mismo. ¿Por qué pongo en HEP2? Porque es el sustrato en el cual yo voy a hacer la inmunofluorescencia, ¿sí? Que son células del carcinoma epitelial de la laringe humana, ¿sí? Que yo necesito estas células porque van a estar en mitosis continua, con lo cual yo voy a tener muchos epítopes de antígenos para poder ser marcados con los anticuerpos. Ya vamos a volver sobre esto. Y posteriormente el anti-RO, ahora les voy a explicar por qué voy a pedir un anti-RO aparte del FAN, y el artritis. Hay un artículo que es este que cito, que es muy interesante cuando hablamos de biomarcadores en clínica médica, para el internista, es que diferenciar biomarcadores descriptivos y biomarcadores mecanísticos, en la lengua castellana no queda bien así, sino fisiopatológicos. Entonces, cuando hablo de descriptivos, hablo de los reactantes de fase aguda, si está inflamado, si no está inflamado, cómo es la respuesta al tratamiento. Y cuando hablo de aquellos biomarcadores mecanísticos, me estoy refiriendo si tienen algo que ver con la fisiopatología de esa enfermedad, como ciertos anticuerpos, como por ejemplo el ANCA en vasculitis, ¿sí? Como por ejemplo eso. Entonces me pareció bueno dividirlos en estos biomarcadores. Entonces, la eritrosedimentación no la vamos a definir, la conocemos, la pedimos siempre, tiene una alta sensibilidad pero muy baja especificidad, no te dice ni pronóstico ni diagnóstico ni nada, es de bastante bajo costo, persiste durante mucho tiempo elevada. La proteína C reactiva, que es una proteína que se sintetiza en el hígado a partir del aumento de la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria, persiste elevada, pero no durante tanto tiempo. Por ejemplo, en una faringitis, en un cuadro de vía aérea superior,
banal o en una infección urinaria, enseguida hace el pico a las 48 horas y 18 horas baja. En cambio, cuando persiste elevada, uno ya tiene la sospecha de una enfermedad más extensa, una enfermedad autoinmune sistémica o, por supuesto, una neoplasia o alguna infección, como por ejemplo una micosis profunda. Es muchísimo más cara, ¿sí? Pero bueno, igual la podemos hacer perfectamente. Lo ideal es que sea no cualitativa con crucecitas, sino cuantitativa, más cara aún. Bien. Los anticuerpos antinucleares. Cuando uno pide un anticuerpo antinuclear y me da positivo, no me está marcando una enfermedad autoinmune, ¿sí? Va a tener que ver con el título, ¿sí? Es una enfermedad que puede o no aparecer en enfermedades autoinmunes. También puede aparecer en individuos sanos. Por supuesto, no me marca enfermedad. Tiene mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Y factor antinuclear, o sea, va contra componentes del núcleo. Por eso es tan importante que mi sustrato sea de un cáncer, porque las células están en replicación continua. Entonces va a estar abierta el uso mitótico, va a estar abierto los centríolos, voy a poder reconocer bien la cromatina, o sea, va a estar mucho más abierta, mucho más laxa, entonces me va a poder exponer mejor esos antígenos. Bien, ¿cuál es el método estándar que se utiliza? La inmunofluorescencia, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? ¿Cómo me la tienen que informar? Me ponen título y patrón. Siempre se pide título, es el número, 1 en 80. Y el patrón es como yo lo veo en el microscopio, el bioquímico pesado, en el microscopio. ¿Cómo es ese patrón de inmunofluorescencia? Si es el patrón, si esa inmunofluorescencia es homogénea en el núcleo, le digo homogéneo. Si es punteado, le digo moteado, ¿sí? Entonces, concepto, factor antinuclear. Me está marcando todo lo que hay en el núcleo. Entonces, cuando yo le pido algo al paciente y sospecho una enfermedad reumatológica, no le voy a pedir FAN, SM, RNP, RO, LA, todo. ¿Por qué? Pues es un concepto académico. Si yo tengo un factor antinuclear y ese factor antinuclear, ese FAN, me da negativo, el RNP, el SM, el LA, ahora vamos a ver qué pasa con el RO, me va a dar negativo. Yo no puedo poner en gasto un recurso en salud que sale mucha plata. ¿Está? Entonces esperemos el FAN y según el patrón que me dé el FAN, ahí voy a actuar en consecuencia. ¿Se entiende? Ahora, por otro lado me vas a decir, trabajás en un hospital público, la pobre persona se gastó la SUBE, no va a ir y venir si el FAN, sino el FAN, entonces a veces pedimos todo. Pero eso es un error. Si podemos utilizar bien el recurso, digo FAN. Según lo que me den FAN, ahí actúo en consecuencia. Ya vamos a volver en este concepto. ¿Por qué? Cuando al principio de la diapo puse el RO. ¿Qué pasa con el anticuerpo anti-RO? El anticuerpo anti-RO es básicamente nuclear, pero también es citoplasmático. Entonces está dentro de los pacientes con lupus o Sjögren, FAN negativos, pero RO positivo, porque ese RO, ese antígeno, se encontraba en el citoplasma y no en el núcleo. ¿Se entiende? Son FAN negativos, significa que en el núcleo no hay nada, pero RO positivo porque el RO es ubicuo, puede estar en el núcleo o puede estar en el citoplasma. Por eso también lo pido aparte. ¿Estamos? Eso es importante que lo sepan. Entonces el FAN es como una gran bolsa de gatos. Esa bolsa de gatos yo tengo que saber cuáles son siameses, cuáles son negros, cuáles son colorados. Ahí viene después el desglose que vamos a hacer a partir de este caso clínico. Bien, y esto es lo que les cuento. Este es el de atención. Así de homogéneo, yo lo que estoy teniendo acá es el núcleo. Este patrón homogéneo que me marca un tipo de anticuerpo en general, también el mismo anticuerpo que aparece así puede aparecer de forma periférica, o sea, tengo el núcleo y marcado por inmunofluorescencia a nivel periférico esta forma de anillo, patrón periférico. Los moteados pueden ser, todo esto es núcleo, moteado grueso, moteado fino, nucleolar o centromérico, ¿sí? Ahora bien, como ustedes ven, decís todo, y citoplasmático es este, eso tiene sus discusiones. Entonces, para cada patrón que tengo acá, yo ya tengo que tener en la cabeza, si me da homogéneo, si me da periférico, qué es lo que voy a tener que pedir. Porque si es homogéneo,
muy homogéneo, igualmente todos tienen sus cosas, ¿eh? Yo tengo que hacer paréntesis, igual ahora voy a explicar otra cosa. Pero si es homogéneo, en un título alto, yo sé que voy a tener que pedir el anti-DNA, porque el anti-DNA es homogéneo, o sea, lo pido aparte. El FAN es una cosa medio positivo y empiezo a pedir homogéneo, pido el DNA seguro. ¿Está? Y cada uno de estos patrones tiene que ver con ciertos anticuerpos, por ejemplo, el moteado con el CD, el SM, el anti-RNP, el RO y el A. Y cada uno de estos tiene que ver con distintas enfermedades. El homogéneo es el DNA, o periférico, que es DNA también, con lupus. Todo lo que es centromédico yo me oriento a la esclerodermia, ¿sí? Yo estoy acá sesgada hablando de anticuerpos, pero yo nunca me voy a olvidar de la clínica. En reumatología, la clínica, como todo, es soberana, ¿está? ¿Sí? Porque muchas veces las cosas nos dan positivas, pero uno sabe que la expresión clínica puede aparecer primero antes que lo serológico. Actualmente, con lo nuevo de biomarcadores, estamos viendo antes la positividad serológica y después lo clínico también. Entonces también tenemos que un poco ser laxos en eso. Bien. ¿Todo FAM positivo tiene que ver con el lupus? No, con un montón de otras enfermedades autoinmunes. Pero solamente autoinmunes no. Con otras no reumatológicas, desde miastenia gravis, que por supuesto tiene autoinmunidad, hasta una macroglobulinemia de Waldenstrom, hasta pacientes que son completamente, entre comillas, sanos. ¿Sí? Entonces, cuando el patrón se va haciendo más alto, el porcentaje, ¿sí?, es más bajo. ¿Está? Es raro que una persona sana tenga un FAM positivo 1 en 320. No estoy poniendo el mote de lupus a esta paciente, estoy diciendo algo le pasa. ¿Está? Puede ser un Hashimoto. Chao. ¿Está? ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es el título, más me alejo que ese FAM sea un falso positivo o sea en alguien que, entre comillas, está sano. Bien. ICAP. ¿Qué es el ICAP? Como vieron, realmente nosotros teníamos el lujo en el Hospital de Clínicas, que ahí me formé mis 2 especialidades, de tener una bioquímica, que es la doctora María Pino, al lado nuestro. Exactamente el laboratorio estaba al lado. Y ella nos enseñó todo lo que sabemos. O sea que tener a alguien avesado al lado es impagable. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver, como ustedes ven, moteado grueso, moteado fino, eso es mucha subjetividad, más allá que estés bien formado. Entonces, se consensuó con la mayoría de los países del mundo hacer esto, un consenso internacional para los patrones de FAM. ¿Sí? Es absolutamente gratuita. Acá le pongo el número de la página, crean ustedes un usuario y una contraseña y entran. Y ahí, ching, les vamos a mostrar esto. En alrededor de 20 idiomas se muestran. Entonces te va a decir, ¿qué patrones hay en el FAM? O sea, este consenso se hizo después de muchos lugares del mundo, teníamos que mandar distintas formas de FAM y después de eso decir, bueno, a esto lo voy a llamar homogéneo, a esto lo voy a llamar moteado, ¿sí? Entonces, los patrones de FAM se dividen en, bueno, negativo, nuclear, citoplasmático o mitótico. Y a partir de eso, las líneas, si es centromédico, si es de mitótico, si está hablando del uso mitótico, los patrones NUMA, etc. Entonces cada uno tiene una codificación y te explica en qué patologías pueden estar dados. Entonces realmente es algo para que usen, lo vuelvo a poner, porque realmente está buenísimo utilizarlo. Como clínico, como para ya tener orientación, y cuando estemos hablando con el reumatólogo, sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Perdón, pero vuelvo. ¿Sí? Es totalmente gratuito. ¿Sí? No, por favor. Después volvemos a poner las cosas. Bueno. ¿Qué es la otra? A ver, ¿qué hago? No, una más. Vuelve para adelante. Una más. Ahí se meten, ahí en el www se meten y te dan esto, en todos los idiomas que quieran. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces recibimos el laboratorio de la paciente y me dio positivo el FAM, 1 en 640, un título importante, el patrón homogéneo y moteado. El RO positivo, o sea que por ahí ese RO me está marcando algo de citoplasma, algo de núcleo, no importa. El látex, que es el látex negativo. Entonces por eso puse este cartelito.
Con el patrón homogéneo moteado tengo que empezar a pedir todos los anticuerpos. Acá, ¿qué pasa? Como es un patrón alto, 1 en 640, y es homogéneo, supónganse que no me haya, acá lo puse moteado para que también podamos jugar con los otros anticuerpos. Pero supónganse que sea totalmente homogéneo, a veces lo que te pasa es decir, bueno, si vos dijiste homogéneo, pido nada más que un DNA. Sí, pero ¿qué pasa? A veces los homogéneos, cuando tengo un título tan alto, esa inmunofluorescencia me está tapando algún moteado que me quedó abajo. Entonces, si la clínica da, por ejemplo, si el paciente tiene mucha linfopenia, tiene mucho rash, aparte es una mujer joven y quiere ser madre, entonces voy a pedir anticuerpos que tengan que ver, digo, posiblemente tengan los moteados abajo y voy a pedir el RO, por el tema lo vamos a ver el lupus neonatal, la fotosensibilidad, la linfopenia, porque ciertos anticuerpos se relacionan en general con ciertas manifestaciones clínicas, ¿está? Entonces, a veces, si bien yo les dije que el homogéneo es DNA y no gaste más plata, si es muy alto el título te puede estar tapando lo demás. Entonces acá dije, bueno, tiene homogéneo, fui salomónica, homogéneo y moteado. Entonces a ver qué hago con eso, ¿está? Entonces ahora sí empiezo a pedir en consecuencia, pero tengo que ver cuáles son, qué gatos siameses hay, cuáles son los negros, etc. Cuando yo hablo de patrón homogéneo, hablo de dos antígenos, me está marcando dos antígenos, el DNA unido histonas y el histonas. Entonces voy a hablar de dos anticuerpos, los anti-DNA y los antihistonas. El anti-DNA es típico del lupus, ¿sí? Aparece en un 40-75% del lupus y está relacionado con compromiso renal, ¿sí? Y se discute si la variación en el título tiene que ver con la exacerbación o la remisión del compromiso renal también, más allá de todo lo que hagamos de laboratorio, proteinuria, bla, 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 ¿sí? Y cuando hablo de la antihistona, hablo de lupus, pero asociado a la utilización de fármacos, ¿sí? Son los lupus light. Por ejemplo, la utilización de minocyclina puede desencadenar un lupus asociado a drogas, ¿sí? Dije ahí una palabrita que asociado, que el DNA está dentro de, o sea, de lo que es el lupus. Y ahí puse la palabra criterio y clasificación. Acuérdense que en reumatología muchas enfermedades al principio parecen todas iguales, ¿sí? Entonces, para poder hacer estudios de investigación, ya sea de drogas, ya sea de descripción de tratamiento, de descripción de enfermedad, a nivel mundial nos tuvimos que poner de acuerdo. El Colegio Americano de Reumatología, la Liga contra Enfermedades Reumatológicas Eular, Europea, y después todo el resto de los países, PALAR y demás, para hablar del mismo idioma si estamos hablando de la misma enfermedad, para lo cual no usamos criterios diagnósticos, porque a veces no es diagnóstico de nada, porque una enfermedad nos pareció en un momento una cosa y después rotó a otra. ¿Sí? Estamos hablando de criterios, por eso es clasifica para. ¿Está? Sé que por ahí es un juego gramatical, pero decimos criterios de clasificación, no de diagnóstico. Bien, bien, perfecto. Bien, esta es la imagen homogénea. Pero el anti-DNA puedo verlo homogéneo, pero también lo puedo ver en imagen periférica, captando el núcleo. Todo esto es núcleo, este es como que, o sea, lo que hace es capta la membrana nuclear. ¿Sí? Cuando yo tengo un DNA positivo, enseguida, como médico, tengo que pedir el complemento para ver si hubo consumo de complemento, sobre todo CH50, que se usa menos, pero C3 y C4. ¿Está? Que eso se correlaciona con la exacerbación de la enfermedad, ¿sí? O el compromiso renal. ¿Sí? Por supuesto que no solamente en la glomerulonefritis lúpica está presente, o cuando el lupus está exacerbado, está presente la disminución del C3 y C4, sino en todas estas otras enfermedades, ni hablar la vaculitis o la crioglobulinemia. ¿Sí? Bien, hay un déficit hereditario que está muy relacionado con la aparición del lupus, que es el déficit de C1q, que eso predispone también a la aparición del lupus. Bien. Perfecto, muy bien. La paciente le hicimos el diagnóstico de lupus, cumplía los criterios de clasificación, anda fenómena, está en remisión, quiero ser madre. Y cuando un paciente lúpico quiere ser madre, entonces enseguida yo tengo que pensar dos cosas. ¿Cómo tenía el RO este paciente? Entonces me fijo en el RO. Porque si el RO es positivo, este paciente puede tener chance, sobre todo con el segundo embarazo, pero no puedo descartar el primero, de hacer un lupus neonatal. Esto es una arritmia severa, ¿sí? Y posteriormente un niño que nace con rash, fiebre, hepatoescleromegalia, linfadenopatías y citopenias, ¿sí? Entonces yo tengo que tener bien en claro, por supuesto, que es un embarazo de alto riesgo.
Y después tengo que ver, bueno, a ver qué tiene el RO. Ya sabemos que esta paciente tiene un RO positivo. Y por lo tanto, además, a la semana, más o menos semana 21, sí o sí hay que hacer un ecodoppler cardíaco, ¿sí? Un ecodoppler fetal cardíaco. Bien, y tengo que pedir los anticuerpos antifosfolípidos, sobre todo por el síndrome antifosfolípido secundario. En este caso, y lo más frecuente, secundario de lupus, ¿sí? Entonces, cuando un paciente con... Entonces, ahí tengo que pedir los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Está mal pedirlos cuando recién hago el diagnóstico de lupus? Para nada, lo puedo pedir perfectamente, ¿sí? Porque no tiene que ver con el FAL, si es positivo o negativo, esto va por otro lado, ¿sí? Bien, lo puedo pedir también. Hoy les nombré entonces que esta paciente se había dado un homogéneo y un moteado. Así veo el moteado, y el moteado, en el moteado yo sé que está el RO también, que está el LA, que está el SM y el RNP. Entonces ahí pido en consecuencia para esta paciente. Pido el RO, que ya me había dado positivo, o sea, no lo vuelvo a pedir, el RO para machacar más. El RO en el lupus lo veo entre el 25 y el 60% y el LA en un porcentaje menor. Sí, estos dos, RO y LA, están muy relacionados con el síndrome de Sjögren, el síndrome seco, ¿sí? El lupus neonatal, arriba del 90% de aquellos niños nacidos de madres lúpicas con lupus neonatal tienen el FAM positivo. Otro tipo de lupus que puede o no después hacerse sistémico, que es el lupus cutáneo subagudo, también se ve una positividad del RO del 70 al 90%, ¿sí? Y el RO se relaciona con todo lo que hoy también ya les dije, con estas manifestaciones clínicas. Bien. Ahora, ¿hay otros moteados? Sí. El RNP, entonces si me da moteado voy a pedir también RNP, voy a pedir SM. ¿Está? Bien. ¿Solamente el RNP, el SM, el RNP está asociado a lupus? No, puede estar asociado a esclerodermia también, ¿sí? Bien. La imagen moteada, RNP, se da en el lupus en el 30 al 40%. En general, la manifestación de ese paciente lúpico que tiene el RNP es que tiene Raynaud, que tiene linfadenopatías y que tiene miositis. Le da la entidad, la existencia de la enfermedad mixta de tejido conectivo. La enfermedad mixta de tejido conectivo está dentro de los síndromes de superposición, dentro de los síndromes de superposición bajo enfermedad mixta de tejido conectivo, que tiene componentes de esclerodermia y de lupus. Y el anticuerpo marcador, este sí es marcador, y se da en el 100% porque es la entidad que se describió a partir de este anticuerpo, es el anti-1-RNP, ¿sí? El SM es característico de lupus, de hecho está en los criterios de clasificación, y muchas veces vienen acompañados de la positividad también para el RNP, ¿sí? Bien, o sea que si es moteado, pido estos también. Bien, ahora, recordar que el síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario. Si estamos hablando de una paciente con lupus, estamos hablando de secundario, ¿sí? Y está relacionado, como ustedes bien saben, con trombosis arteriales venosos y pérdidas fetales en cualquier momento del embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Bien, siempre que yo utilice, ¿y qué voy a utilizar? Anticuerpos, anticardiolipinas, IgG, IgM, mayor, es lo que más uso. Realizo pruebas para detección de inhibidor lúpico y otro anticuerpo que es el anti-beta-2 glicoproteína 1, ¿sí? Cualquiera de estos puede usar, ahora vamos a ver, y si uno me da positivo para realmente que cumpla el criterio de clasificación, más allá de las manifestaciones clínicas que también están dentro del criterio de clasificación, yo tengo que repetirlos a las 12 semanas, ¿sí? Bien, ahora, los blancos antigénicos de estos anticuerpos son las proteínas plasmáticas fijadoras de fosfolípidos. Antes se creía que era contra el fosfolípido, no, contra las fijadoras de fosfolípidos, ¿sí? Y también encontramos otros anticuerpos antifosfolípidos directos dentro de este gran síndrome que casi no se piden directamente, que es el IgA, anticardiolipina, y el fosfatidinosetol, fosfatidilcerina, etcétera, que eso no se pide. O sea, lo que yo voy a pedir, lo que hay que pedir es IgG, IgM, anticardiolipina y prueba para inhibidor lúpico. Si alguna me da negativo, o sea, la idea, antes, porque ya me quería adelantar, esto es importante. Esto es un epifenómeno de la enfermedad del síndrome antifosfolípido, porque el síndrome antifosfolípido va más allá de tener o no la positividad, porque hoy se sabe que en realidad todo el problema, por eso me gustó mucho este artículo, porque decía
mecanismo de inmunotrombosis y vasculopatía en síndrome antifosfolípido, o sea, va más allá del anticuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con la activación del endotelio, con la activación plaquetaria, con la activación de monocitos, con la netosis, que es la extravasación de su red mitótica a través de neutrófilos, o sea, es mucho más complejo. Pero nosotros lo que tenemos clínicamente es pedir los anticuerpos, ¿sí? Pero para que se sepa que en realidad esto va más allá de solamente los anticuerpos. Bien, las anticardiolipinas, entonces sobre todo el isotipo IgG es el más frecuente y siempre detección 12 semanas. El inhibidor lúpico se hace a través de distintas pruebas, entonces abajo tenés, te dicen detección o no de inhibidor lúpico, ¿sí? Bien, y el anti-beta-glicoproteína 1, que esto no me quería adelantar, que es, digamos, el más específico todavía, que tiene muy pocos falsos positivos, ¿no? Lo que pasa es que es muchísimo más caro, que aparece como único positivo en el 3 al 10% de los casos de síndrome antifosfolípido. Y supóngase que tenemos muy alta sospecha clínica y los anticuerpos anticardiolipinas y las pruebas para detección de inhibidor lúpico me dan todas negativas, ahí recién lo pido, porque realmente es mucho más caro. ¿Sí? Bien, los anticuerpos antifosfolípidos aparecen solamente en lupus, no, aparece en un montón de otras enfermedades autoinmunes, así como también enfermedades como leucemias, linfomas, o sea, las oncohematológicas o diabetes, enfermedad de Gaucher, algunos fármacos, etc. Bien, se acabó nuestro paciente con lupus, cerramos. Entonces, tengo un FAN y según el patrón es lo que pido después, ¿está? Y recordad, si esa es una mujer joven que quiere ser madre, me acuerdo del RO y el síndrome antifosfolípido, punto. Lo importante que se fijen y que tenemos esa herramienta de ICAP, así entendemos lo que vamos pidiendo, ¿sí? Bien. Ahora viene a la consulta una paciente de 30 años con dolor articular, que es simétrico, pequeñas articulaciones de manos, carpos, pies, que tiene una rigidez matinal mayor a 1 hora y que la evolución es de 3 meses. Entonces ya me estoy acordando de los criterios de clasificación para artritis reumatoidea. Y ya le enfoco ahí, discutible, porque la vasculitis también se te puede presentar así. Pero digamos, vamos a encuadrarlo acá. Entonces ahí, ¿de qué voy a hablar? De el artritest, ¿sí? Del factor reumatoideo, que es esa inmunoglobulina M, que no es marcadora de artritis reumatoidea, pero que aparece en muchas artritis reumatoidea. O sea, tiene una sensibilidad del 60 al 70 y una especificidad del 80%. ¿Sí? Por supuesto que, como les dije, forma el grupo de los criterios de clasificación para artritis reumatoidea. Por supuesto que si es positiva no es que tengas artritis y si es negativa no es que no la tengas. Los títulos tienen mucha relación con la severidad de la enfermedad. Cuanto mayor es el título, más agresiva, y puede verse fluctuaciones, sobre todo cuando uno pone las drogas nuevas, que tenemos que tener muy nuevas, desde el 98 que las tenemos, que son los biológicos, infliximab, etanercept y todos los otros que tenemos actualmente, que hasta utilizamos ya rituximab, y sí se ha visto una disminución del factor reumatoideo cuando el paciente entra en remisión. Distinto con los demás convencionales, que son las drogas modificadoras de enfermedad convencionales como el metotrexato y la leflunomida, que no se ve una disminución tan baja del factor reumatoideo. Ahora, el factor reumatoideo puede aparecer en muchas enfermedades. Ahora, cuando está altísimo, puede ser una artritis reumatoidea, por supuesto, pero también se ve altísimo en el síndrome de Sjögren y en las crioglobulinemias. Muchas veces las crioglobulinemias relacionadas con hepatitis C. Eso es muy importante. Aparte que la hepatitis C te puede imitar cualquier enfermedad reumatológica. Bien, ahora, aparece un nuevo anticuerpo ya hace 20 años. En realidad, lo que pasa es que toda la vida teniendo factor reumatoideo, bueno, apareció el anti-CSP, que es los anticuerpos anticitrullinados cíclicos, que se originan en la membrana sinovial articular, que hoy ya se sabe que no solamente en la membrana sinovial, sino también en alvéolo, por eso la relación tan importante, que últimamente lo estamos viendo, del cual aprendimos mucho de COVID, porque a partir de eso encontramos otras cosas, es de ese alvéolo, la relación que hay entre enfermedad intersticial pulmonar, ¿sí? De las EPID y la artritis reumatoidea, ¿sí? Porque en realidad el tabaco hace que se citrulinen, porque el factor de riesgo más frecuente y el bien identificado, uno factor de riesgo para hacer artritis reumatoidea es el cigarrillo. Entonces, aparentemente citrulinizaría un montón de proteínas el tabaco, ya sea sinoviales y pulmonares. De ahí la relación
de PIR y artritis reumatoidea. Es mucho más profunda la relación, pero bueno. ¿Sí? Las detecciones por ELISA, puse CCP 1, 2 y 3. Lo que se usa, eso es 1, 2 y 3, son generaciones, ¿sí? De modernidad, digamos. Las de segunda y tercera generación es los CCP por ELISA que estamos pidiendo, que son más sensibles y específicos, y sobre todo me hace detectar aquellas artritis reumatoidea tempranas, porque muchas veces recién empieza el paciente y el factor reumatoideo te da negativo, entonces lo tengo para detectar artritis reumatoidea temprana, ¿sí? Por supuesto que tiene, entonces, valor predictivo para ver si un paciente con artralgia puede llegar a desarrollar una artritis reumatoidea. Detectar una artritis temprana en látex positivo. Cuanto mayor es el síntoma, cuanto mayor es el título del anti-CCP, más agresiva es la enfermedad, con aparición sobre todo de vasculitis reumatoidea, o sea, todo lo extraarticular, y más agresivo tengo que ser para empezar rápidamente con biológicos en estos pacientes. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con artralgias y tengo un CCP, que son los ACPA, tengo un CCP positivo, tengo más o menos 5 o 10 años que puede desarrollar la enfermedad. Ahora, si yo tengo un paciente con artralgias que no le constato clínicamente ni por ecodoppler ni por resonancia de artritis, pero que tiene mucho dolor, factor reumatoideo positivo, CCP positivo, eritro, PCR elevada, en meses me va a desarrollar artritis reumatoidea. Por eso tengo que empezar antes a tratarla. Y se genera toda una discusión, no es que antes la voy a tener que tratar sin nada con biológicos, pero sí con alguna droga modificadora de enfermedad. Solamente el CCP aparece en artritis reumatoidea y eso está discutido. En general tiene altísima especificidad, pero sí han visto casos de artritis psoriásica, algunos casos con esclerodermia, pero creemos que son superposiciones. Digo creemos porque son series de casos, ¿está? Bien, acá es las diferencias, especificidad y sensibilidad de la primera, segunda generación y factor reumatoideo. Y se acabó una paciente con artritis reumatoidea. Entonces, lo nuevo, realmente pedir CCP, actualmente sí. A ver, muchas obras sociales, si vos no pediste antes el látex, o sea, el Artritest no te la hacen a la CCP. Pero a veces cortás por lo sano y ya pedís directamente el CCP. Sí, es un medio en el cual la obra social o el hospital te lo permiten, ¿sí? Para ser más específico, más sensible y chao. ¿Sí? Sobre todo también en la artritis reumatoidea del geronte, odio esa palabra geronte, pero de la artritis reumatoidea de comienzo tardío, en mayores de 65 años, donde el Artritest es frecuentemente negativo, ¿sí? Bien, y que a veces nos perdemos un poco si esto es una polimialgia reumática, si tiene que ver con la artritis temporal y entramos a mezclarnos. Nuevo paciente, 22 años, me llaman de la UTI. Hemóptisis masiva y evoluciona con un hematuri con una insuficiencia renal. Vemos el pulmón desastroso. Se llegó a hacer, o sea, tiene hemorragia pulmonar y tiene compromiso renal. Obviamente el compromiso renal lo obtuvimos después de la biopsia, lo hicimos en ese mismo momento. Entonces, pienso, esto es un síndrome pulmón-riñón. Puedo tener millones de diagnósticos diferenciales, sí, pero vamos a centrarnos en síndrome pulmón-riñón de causa reumatológica. Entonces, que tengo un FAN, y sí, lupus la puedo producir, enfermedad mixta de tejido conectivo también, sobre todo lupus, artritis reumatoidea también, y esclerodermia también, pero sobre todo lupus. ¿Qué otro anticuerpo pido? Un ANCA, que son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, antiepitopes que están dentro de los gránulos azurófilos de los neutrófilos, ¿sí? ¿Y qué más pido? Otro anticuerpo que es antimembrana basal glomerular para descartar el síndrome de Goodpasture, ¿sí? Ahora bien, el ANCA. El ANCA también lo hago por inmunofluorescencia. Entonces, yo puedo hacer inmunofluorescencia y me puede dar este patrón, que es un patrón ANCA-C, que es citoplasmático. Ven, acá está el núcleo, acuérdense, el núcleo bien arriñonado y polimorfo del neutrófilo, y me marca bien inmunofluorescencia a nivel citoplasmática. O puede ser perinuclear, en el cual hay más un ribete que va rodeando al núcleo de este neutrófilo. O puede ser imagen A, que es atípica, ni una ni otra. No sé muy bien para dónde estoy parada, ¿sí? Eso es lo que marca el ANCA. Entonces, ANCA me va a marcar si es ANCA C, ANCA P o ANCA típico, por inmunofluorescencia. Entonces yo tengo que ir a buscar los anticuerpos que marcan. O sea, si estoy hablando del ANCA C, que si me marcó, yo estoy pensando ya en un tipo de vasculitis que anteriormente le llamábamos Wegener, pero que actualmente se llama granulomatosis con poliangelitis o poliangelitis con granulomatosis.
O ANCA-P, que es la poliarteritis microscópica, ¿sí? Por supuesto que puede estar, otras enfermedades pueden tener estos ANCA, pero mayormente estas. Entonces, hago un IFI. Si el IFI me dio positivo para alguno de estos, ahí pido el ELISA. Eso es lo que hacemos, sobre todo en Santa Fe, y es lo que hacíamos en el Hospital de Clínicas. El problema, porque es un tema de plata, el problema es que el consenso actual te dice, no, vamos a ir más rápido, pues se te va a morir el paciente. Entonces hagamos un ELISA, y ELISA de test rápidos, eso que olvídenselo. Bueno, por lo menos en Santa Fe no hay forma, en Santa Fe Capital no lo tenemos, el test rápido de ELISA, desgraciadamente. Entonces, hoy el consenso te dice que es consenso 2017, es no, hacer un ELISA rápido. Si vos sospechás ELISA, ¿qué tanto el IFI y después ELISA? Pero bueno, eso es lo que hacen los países del primer mundo. Nosotros podemos hacer esto, IFI primero, ELISA después. ¿Está? Bien, pero es importante saber lo que se debería hacer. Bien. Los anticuerpos de anticitoplasma de neutrófilos. Los antígenos son la proteinasa 3, que es PR3, y la amiloperoxidasa. Por IFI tenemos si es ANCA-C o ANCA-P o ANCA-A, que es atípica. Por ELISA ahí determinamos si es la proteinasa 3 o la amiloperoxidasa. El ANCA-P significa mieloperoxidasa en general, si yo hiciera ELISA. Y el ANCA-C significa proteinasa 3. ¿Está? La pregunta es, ¿tiene valor para monitorizar o prever recaídas? Aparentemente el ANCA-C sí. ¿Está? Pero siempre al lado del paciente, pues si el paciente está bien, no tiene síntomas, tampoco por la duda le voy a chorrear corticoides. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, tendría valor sobre todo ANCA-C, cuando hago el PR3. Bien. El ANCA-C en general aparece en la poliangielitis granulomatosa, anteriormente llamada Wegener, el ANCA-P sobre todo en la paratinitis microscópica. Hay otros anticuerpos que marcan para ANCA, sí. Los otros antígenos que existen son estos. Y las ANCA, sobre todo, el ANCA-P, es uno de los más imprecisos, porque si bien puede ser marcadora de panarteritis microscópica, puede aparecer en todas estas vasculitis, en la panarteritis nodosa, en el Church-Strauss, en la glomerulonefritis en lo que es Wegener, más llamada actualmente Wegener, y en otras enfermedades como colitis ulcerosa, lupus, Crohn, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque también puede hacer reacción contra estos antígenos. Entonces, si te da un ANCA-P, bueno, no es que sí o sí tiene una panarteritis, o sea, es menos específica que si yo tengo un ANCA-C. ¿Está? Si tengo un ANCA-C, yo sé que, y la clínica compatible, estoy hablando de una granulomatosis con poliangielitis, ¿sí? Si es un paciente con una vasculitis estable, en general es positiva en el 30%. Si es limitada, que significa que solamente tengo compromiso respiratorio, en el 60% es positivo. Ahora, además tiene compromiso renal, ya tiene una positividad hasta en el 90% de los pacientes, ¿sí? Por supuesto que puede aparecer en otras patologías, pero es más infrecuente, ¿sí? Bien, y por último, los anticuerpos antimembrana basal glomerular que se ven en la vasculitis o en el síndrome de Wood-Pasture, ¿sí? Que el antígeno son las cadenas alfa 3 del colágeno tipo 4, ¿sí? Y mayormente se detectan en inmunoglobulinas G1 y G3. Y se puede hacer por ELISA la detección o por Western blot. Bien. Ahí se acabó nuestro paciente con síndrome de pulmón-riñón, entonces FAM, ANCA y los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Obviamente del FAN, nuevamente, si me da positivo, veo el patrón y actúo en consecuencia. Ahora tengo una paciente de sexo femenino de 50 años con disminución de la fuerza muscular en cintura escapular y pelviana, con una evolución de 3 meses pero cada vez más progresiva, y tiene lesiones eritematosas también en regiones fotosensibles, sobre todo alrededor de los ojos, en heliotropo, y en manos de tipo Bottom, ¿sí? Eritemato maculopapulares, básicamente pueden o no ser pruriginosas, son menos pruriginosas que la del lupus. Bien, entonces pienso en una miopatía inflamatoria, independientemente, acá estamos hablando del laboratorio, independientemente que yo puedo pedir una resonancia magnética para ver en T2 cómo están esos músculos, que pide un electromiograma, que haga una biopsia de músculo, todo eso está, vamos a hablar del laboratorio. En laboratorio con una miopatía yo tengo que pedir una CPK, puedo no pedir una aldonasa, en Santa Fe para que te hagan aldonasa tengo que pedir el ADN de la abuela del paciente, porque no te lo autorizan. Le pido una TSH por 2 cosas, primero que las miopatías, tanto el hipotiroidismo, se ven,
Y segundo, porque nuevamente tener una enfermedad autoinmune, órgano específico, es recontra común en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, yo le pongo divino el corticoide, pero no le arreglo la tiroides, tiene una TSH de 500 y pico, y bueno, mal no le, o sea, bastante mal va a andar al paciente. Bien, entonces le pido un FAN. Yo ahí le puse 2 puntos, síndrome antisintetasa, y ahora vamos a hablar de eso. Le pido un FAN. En general, el FAN en general es positivo en el 90% de los casos, porque hay alta chance de tener un anticuerpo que se llama anti-MI2, que es nuclear. Pero el resto de los anticuerpos de las miopatías inflamatorias son citoplasmáticos. ¿Está? Y estas miopatías inflamatorias siempre tener, ese es un dibujo 3D de un cáncer, ¿no? Un esquema. Dermatomiositis, por lo menos 5 años, todos los años, por supuesto, todo el screen para neoplasias, de colonoscopía, mamografía, todo lo que se le ocurra, porque 55 años, ya estamos en la puerta, o sea, ya podemos tener absolutamente cualquier cosa, y sobre todo neoplasias cuando tenemos dermatomiositis. Las neoplasias más comunes, en general, son neoplasias de otorrinolaringológica, esas son las que más frecuentes se ven, pero después viene colon, ovario, ¿sí? Y luego mama. Bien, ahora cuando uno ve y estudia a los pacientes con enfermedades musculares, yo tengo que, son muy difíciles, y acordarme que existen 2 tipos de tablas de anticuerpos. Uno que son anticuerpos típicos de las enfermedades reumatológicas, de miositis, y anticuerpos asociados. Anticuerpos asociados es que el paciente además puede tener un RO, un LA, un anticuerpo que se llama polimiositis esclerodermia, que son pacientes que clínicamente tienen mucha miositis, pero tienen telangiectasias cuadradas, microstomía, Raynaud, esclerodermia, que tienen mucho componente clínico de esclerodermia, ¿sí? O sea que son estos anticuerpos asociados y aparecen. Estos son nucleares. Ahora me voy a los típicos reumatológicos, miopáticos. Y los miopáticos son un grupo que se llaman antisintetasa, que ahora vamos a hablar, que son todos estos. El primero que apareció en el mercado es el HO, pero son todos estos, son todos citoplasmáticos. Y otros que no son los antisintetasa, que son todos estos, que cada uno de ellos en realidad expresa una manifestación específica en la miopatía. Por ejemplo, el anti-MI2 no es citoplasmático, es el único que es nuclear. Si hablo de SRP, hablo del mayor compromiso cardíaco. Si hablo de anti-MDA5, por ahí son compromisos miopáticos, pero que tienen úlceras tremendas, ¿sí? Que a veces me hacen confundir con una vasculitis. Y sobre todo, se relaciona con miositis necrotizantes relacionadas con las estatinas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo antisintetasa? Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de sintetasa, que tiene que ver con miositis, manos que son características, que son manos que se llaman puffy hands, que son bien grandotas, con artritis, que tienen Raynaud, que tienen al lado del lecho unguial múltiples astillas de infartos unguiales y que tienen despelechado, muy despelechado como si fuese una mano de mecánico, ¿no? De hecho se llama mano de mecánico, y compromiso intersticial pulmonar, ¿sí? Entonces, y responden a estos anticuerpos que Jo1, PL7, OJ, bueno, hay un montón, ¿sí? Y este cuadro es muy interesante, que están todos los anticuerpos de miositis y si tienen o no compromiso muscular, porque hay algunos miopáticos. ¿Qué tipo de compromiso? Por ejemplo, que tiene la necrosis del músculo, si tienen compromiso pulmonar, si tienen compromiso cutáneo o si tiene algún otro compromiso característico, ¿sí? Bien, pero es difícil y se hacen los paneles de miositis. Cuesta que los aprueben, pero ya se hace todo. Antes teníamos solamente el OJ, ahora se hace todo. Bien, concluimos. Entonces, viene el paciente, siempre lo importante, interrogatorio, examen físico, como ya lo sabemos. Interrogatorio, examen físico, viene con una poliartritis. ¿Qué son las 3 cosas que tengo que pensar? Bueno, le solicito un FAN, y les solicito el RO y el látex. Eso seguro. Está por el RO, por lo que se les expliqué, que puede o no ser citoplasmático. Más, si aparte tengo otras, yo
lo reviso y tiene una poliartritis, no que tiene poliartralgia, tampoco porque puede tener un COVID o puede tener un dengue, ¿se entiende? O sea, siempre interrogatorio, examen físico. Bien, le pido un ANCA y no sé, vamos a ver, por ahí un ANCA pedido así porque tiene una poliartritis, vamos a ver si tiene algo más. Entonces, ese algo más es, bueno, tiene artritis, la fotosensibilidad, no me cabe, rash malar, etcétera, no me cabe duda que yo le tengo que pedir un FAN y el anti-RO, y después pido en consecuencia. Si tiene artritis más de 5 articulaciones, que es simétrica, que tiene rigidez material, sin ninguna otra cosa, pido un látex y un CCP. ¿Sí? Si es un paciente que tiene un síndrome nefrótico o nefrítico, que tiene o no compromiso pulmonar, puede tener hemorragia o no, que aparte tuvo otorrinolaringorrea, ¿sí? Mucho compromiso con sangrado otológico, ¿sí? O a nivel de una epitaxis importante, pido un ANCA. Y si es un paciente que viene con fotosensibilidad, debilidad en cintura escapular y pelviana, que tiene compromiso pulmonar, ni hablar que le pido enzimas musculares, TSH, FAN y anti-HO y todos los otros del perfil. ¿Sí? Eso como para tener una idea, pero sí o sí, yo diría como clínico, lo recibo, lo interrogo y por lo menos le pido esas tres cosas, el FAN, el RO y el látex. Y después lo veo en conjunto con el reumatólogo. ¿Está? Bien. Entonces, recordar que la mayoría de los anticuerpos que uno pide son técnicas de screening, no son diagnósticas. El diagnóstico es todo junto, con la clínica, con el examen físico y el interrogatorio. Porque pocas hacen diagnóstico definitivo. Siempre solicitar teniendo en cuenta la clínica del paciente no necesariamente significa qué actividad de la enfermedad. Y bueno, acá la ciudad que me adoptó hace 18 años, que es Santa Fe Capital con su puente. Muchísimas gracias.